Gabinete con ventanal de vidrio templado. Procesador con miles de millones de transistores. Tarjeta gráfica gigante. Refrigeración líquida. Ventiladores con RGB. Cables trenzados de colores. Cuando antes el computador apenas lucía como si fuese un electrodoméstico más. Pero más allá de los miles de millones de transistores, más allá de la potencia de cómputo brutal que tenemos hoy día, y más allá de la estética, ¿cuánto ha cambiado realmente un PC de escritorio? Un PC gamer, un ensamble en los últimos 25 años. ¿Cómo se armaban antes? Vamos a evaluarlo concretamente, pero a nivel de placa madre. Analizaremos las características de esta PC Chips M547 VX Pro vía Apollo, producida en 1997, gracias a Terrano Geek que me envió los clips de video, y la comparo con esta otra, ROG Strix B650E-F Gaming Wi-Fi, fabricada por Asus en 2022. Esta es de mi amigo Guillermo, Hola, que la armamos en estos días por videollamada y que es un PC actual y de gama media alta. Bueno, el PC es de gama alta. Lo que es de gama media alta es la placa madre porque es una B650. La gama más alta sería la X670. Ya con ver la placa una al lado de la otra, inmediatamente lo primero que resalta es que la placa vieja tiene muchísimos chips por todos lados. En este caso de la marca VIA, y es un conjunto de chipset que son estos. Apenas estábamos superando la barrera del micrómetro. No se integraba todo en uno como se hace ahora. No se pensaba así. Se sentía como algo más extenso, más complejo. Y tenía que ir soldado todo por partes. Un montón de chips para poder poner esto a funcionar. La placa madre actual, en cambio, no tiene tantos chips. Aunque si los tuviera tampoco se verían porque ya está llena de disipadores de calor por todos lados. esto tiene un montón de disipadores. Ahora consumen muchísimo más y se calientan también más, a pesar de que son más eficientes. O sea, por vatio de consumo tenemos miles de veces más eficiencia. El transistor ahora es muchísimo más pequeño, ha pasado de contarse en micrómetros antes del Pentium a contarse en nanómetros a partir del Pentium, pero es que a pesar de esto ponemos los procesadores a consumir más. O sea, le sacamos todavía más rendimiento de los miles de veces que ya nos tocaría por potencia bruta. Lo que nos lleva a hablar de la alimentación. Esto es un conector AT, es el anterior al ATX, era otro tamaño y tenía otras características. No permitía apagar completamente el PC. Tú le dejabas un estado como el que ya has guardado todo, algo así, y luego interrumpías la corriente eléctrica manualmente con el dedo. Con el tiempo los sistemas operativos empezaron a desarrollarse con una secuencia de apagado. No tenía un estatus permanente de standby como lo hace el ATX. Mostraba este mensajito y esperaba por un humano que lo apague completamente a mano. También hubo placas duales que admiten tanto fuentes de alimentación AT como fuentes ATX. El estándar ATX ya existía, data de 1995. Es retrocompatible, aunque cueste creerlo. Traté de buscarla en Google a ver qué marca, modelo, mapa, manual conseguía, y al principio la busqué con el único dato que tenía, este nombre, el del chipset. VIA VT82C586A Motherboard. Encontré varios modelos por imágenes, había parecidas pero tenían variaciones en la disposición de los componentes, así que no eran la misma. Al principio lo único que encontré exacto fue este sitio de subastas iraní en una sección de chatarra informática, el cual no entendí nada porque yo no sé hablar persa y además el traductor me dice que hay que registrarse. Probé ingresar el número de teléfono pero solo acepta números iraníes, pero sí te deja ampliar la foto. Y vemos que aquí dice Matsonic, lo que me dio una pista. Busqué Matsonic y ahora sí, no me costó nada identificarla. Es esta y es la PC Chips M547, la marca genérica que se adueñó de Latinoamérica por muchos años era esta. PC Chips eran un infierno de placas. Por culpa de ellos los clones tuvieron muy mala fama. La gente decía, los clones no sirven, compra original. Lo curioso es que decían original refiriéndose a Compaq, HP, Dell, que también eran clones. Y sí, algunas servían, pero a veces llegaba hardware defectuoso. Había que tener suerte y a eso le añadías software pirata lleno de malware. Obviamente no ibas a tener un computador estable, pero no nos importaba mucho porque no teníamos ni datos personales, ni datos bancarios. Lo que había era Office, las tareas, los deberes
los videojuegos. La verdad es que los PC siempre estaban fallando. Formatear era rutina. En la placa vieja, el conector de teclado era de estos grandes, AT. Y en la placa nueva, el conector actual para teclado simplemente no existe. Se conecta en cualquiera de los puertos USB y ya está. Pero si queremos forzar un poquito las cosas, podemos decir que un teclado de 1997 sí puede funcionar en un PC de 2023. Porque en aquel entonces ya existían teclados PS2, que es una cosa que inventó IBM y eso es otra historia, y en la actualidad existen también placas madres con entrada de PS2, todavía se fabrican. Si nos la rebuscamos, podríamos tener un teclado de aquel año en un PC nuevo, cosa que no es el caso que nos tocó hoy. Características. En la PC Chips VX Pro vía Apollo, en The Retro Web encontramos dos BIOS para descargar, una data de 1997 y otra de 1998. Y el manual de la primera revisión, también conocida como Matsonic MS5120, y la vamos a comparar directamente con la motherboard reciente del fabricante Asus, la ROG Strix B650E-F Gaming Wi-Fi, que data de 2022, que se montó en un case Corsair 5000 Todo negro con vidrios por todos lados y bien elegante. con una refrigeración líquida Arctic de 360 milímetros. Esto es un socket 7, socket que duró bastante, por cierto, tanto que luego que cuando Intel se pasó a slot con los Pentium 2, AMD todavía sigue usando este socket, sacó una extensión llamada Super 7. Este socket era del tipo PGA, o sea de arreglo de pines, que usamos todavía en AMD en los Ryzen 5000, en los 7000 ya no. Aunque mira, también hay otras diferencias, aparte de la cantidad de pines, los procesadores eran de cerámica. Esta diferencia de pines se debe a que el procesador no tenía tantas características como ahora. De hecho, era prácticamente un solo núcleo puesto ahí y era también incapaz de gestionar por sí mismo la memoria, el video, el sonido, la comunicación, los dispositivos. Requería todo del nombrado chipset o conjunto de chips, que con el tiempo pasaron a ser solamente dos, el puente norte y el puente sur, para finalmente ser solo uno que se llama chipset a secas. Los chipsets podrían ser fabricados por terceros y no era necesariamente la propia Intel o la propia AMD el que los fabricaba. También hay que decir que hay implementaciones en procesadores recientes en los que tenemos un SoC o System on a Chip y que no necesitan para nada este chipset. Esa luz mejor la dejo fija. Los primeros CPU tenían velocidad fija y todo lo que sucedía alrededor de él tenía que poder funcionar a la misma frecuencia porque todos los componentes iban en sincronía absoluta. Pero a medida que pasaban los años todo avanzaba y llegamos a un punto en el que ya hacer periféricos igual de rápidos no iba a ser viable, por lo que decidieron poner un multiplicador. Como la frecuencia ya no era única para todo el sistema, había un bus de sistema que lo llamaron FSB. También lo he leído últimamente como BCLK, bus clock, reloj de bus, reloj de canal. Por ejemplo, un procesador de 233 MHz no era más que un bus de 66 con multiplicador de 3.5, porque 66.6 por 3.5 es 233.3. Como las tarjetas, entiéndase ISA, VESA, PCI, AGP, tenían varios canales en paralelo, iban a una velocidad. Todos los canales debían funcionar a esa velocidad y el procesador, cada ciertas oscilaciones, levantaba la oreja para saber a cuál periférico atender. Hoy por hoy hay un controlador independiente que maneja cada canal de forma serial porque el PCI Express se comunica en serie y cada canal sí puede estar en paralelo, pero cada uno puede tener su propia velocidad. En la placa vieja había que configurar esto. En realidad en las de ahora también hay que hacerlo porque por muy automatizado que esté, esto se hace todavía aunque ni siquiera nos demos cuenta ya. Antes teníamos que saber lo que estábamos haciendo porque si no podíamos quemar algún componente o provocar un mal funcionamiento de los mismos. Ahora por lo menos podemos hacerlo mal, pero hay mucha protección para que no se dañe solo. En la práctica era algo muy sencillo. No se come el cuento de que había que saber mucho. Igual esto estaba hecho para que en ese entonces ya como un hágalo usted mismo. O sea, no es que necesitabas un técnico y tal y que no lo puedes hacer, no. Esto nosotros mismos como usuarios, leyendo el manual, hacíamos todo. Había menos información, eso sí, muchos bugs, defectos, poco alcance de internet en los hogares, pero también fue orientado al usuario y al entusiasta. O sea, podías armarte tu computadora igualmente. En este modelo podemos ver cómo se configuraban los jumpers.
Este que está aquí, el JP3, corresponde al bus de sistema. Y este, el JP11, si movíamos estos pines a esta posición, tendremos un multiplicador de posición. Teníamos 1.5x, 2.0x, 2.5x, etc. Un procesador podía tener estos voltajes, tipo 2.8 voltios para arriba. Sé que suena demasiado alto, pero esos eran los números que se usaban antes. Hasta que un día todo cambió. Ese día Intel se inventó hacer todo por software. Bus de sistema, multiplicador, voltaje, todo. Ya casi no hacían falta los dichosos jumpers para nada. El único que aún hoy sobrevive es el de borrar el CMOS. Quizás algún otro. Pero a pesar de ser un gran avance, la comunidad de overclockers vio esto en su día como algo negativo, porque permitía a la compañía también bloquear los procesadores e impedir a sus usuarios hacer overclock. Y de allí es de donde viene la gran famosa y popular frase que dice: si el multiplicador está bloqueado, solo puedes hacer overclock por BCLK. De ahí viene que hoy por hoy existen procesadores que en su marketing digan bloqueado y desbloqueado, que no es solo una cuestión de marketing, realmente vienen bloqueados algunos y vienen desbloqueados otros. AMD tuvo un caso especial. En principio intentaron también bloquear el multiplicador, cuando eso no tenían la tecnología aún para hacerlo a través de firmware, pero se ingeniaron rápidamente un método muy particular, y es que ellos todavía utilizaban el encapsulado de cerámica en lugar del moderno material orgánico que todos conocemos hoy en día. Al final de este video les dejo la anécdota. Continuamos con la placa nueva, Ryzen 7900X. Sí, sigue teniendo este bus. En realidad no es tan crítico o tan relevante para la configuración general o el rendimiento del PC, dado que ahora es más bien un controlador meramente técnico, que podemos configurar incluso en pasos de uno en uno. La memoria RAM tiene su propio multiplicador. Los puertos PCI Express ya no van en paralelo, son canales seriales, y ahora cada dispositivo va a su propio ritmo. Ya no estamos obligados a que cada uno sea capaz de soportar la carga del otro. Tenemos una configuración totalmente asíncrona. Antiguamente no existía el modo idle, modo reposo. El CPU iba siempre al 100% de su capacidad, no bajaba y subía el porcentaje de uso según la carga. Luego se incluyó, pero ya hacía falta que el sistema operativo deba ser capaz de manejar esta característica. De hecho, esto fue un buen motivo para pasarse de los Windows antiguos, aquellos basados en MS2, a los sistemas operativos modernos que sí aprovechaban esta característica y mantenían el PC fresquito. Muchas veces tuvimos que usar toda clase de herramientas y programas de tercero para gestionar toda esta avalancha de innovación. Tuvieron que pasar años de parches y actualizaciones para poder tener un sistema operativo decente de la mano de Microsoft. Este Ryzen tiene un montón de caché integrado. Hay otros modelos con mucho más todavía, pero anteriormente venían en un módulo que se compraba aparte, similar a la memoria RAM, aunque en el caso de la M547 que nos ocupa, ya están integrados en estos dos chips de caché que están soldados aquí. En cuanto a la RAM, teníamos 4 ranuras para memoria SIM, que eran las viejas, y luego 2 para DIMM, que eran las más nuevas. Curiosamente, esta era una placa de transición que admitía 2 tipos de memoria distintas. Podíamos combinarlas casi como quisiéramos siempre que no ocupáramos simultáneamente el SIM 3 y 4 y el DIMM 1. Y bueno, las DDR antiguas de hace 25 años se instalan exactamente de la misma manera que se instalan las DDR5, como estas increíbles G-Skill que se instalan igual, pero estas tienen disipador, aquellas no. Las antiguas SIM sí eran distintas. En realidad tenían un sistema mejor. Entraban en diagonal similar a las SODIMM, que son las de laptop, o a los SSD M.2, que entran así en diagonal y tal. Bueno, tenían ese sistema. Antes del PCI Express teníamos un mecanismo de gestión de dispositivos conocido como IRQ, petición de interrupción. Cada vez que el procesador hacía una cantidad de ciclos, interrumpía lo que estaba haciendo para ver si un dispositivo tiene demanda. Había un IRQ reservado para teclado, otro para puerto serial, puerto paralelo y demás puertos. Pero luego todos estos los asignaba uno manualmente a los dispositivos. Ahora imagínate esto en un procesador de un solo núcleo. Imagina la carga que tenía que soportar. ¿Un solo núcleo? Sí, estamos hablando de un solo núcleo. En principio la computación por muchos años usó un solo núcleo de procesador. El concepto de núcleo ni siquiera existía en sí. Era un procesador y ya. No se decía un procesador de un núcleo, era un procesador y listo. De hecho, se podría decir que esto de multinúcleo es algo relativamente nuevo. ¿Qué es esto de los núcleos?
Los ingenieros se dieron cuenta que no bastaba con una sola computadora. Ponían a trabajar varias en conjunto. La solución era íntegramente por software y conexiones de red. De hecho, así comenzó la computación distribuida, a punta de software. Hoy es una combinación de software y hardware. Las implementaciones de software se aprovechan más cuando los dispositivos están físicamente distantes, pero cuando están todos en el mismo sitio, se aprovechan otras formas de conectividad que son mucho más veloces, llegando al extremo de tener procesadores como estos de casi 200 núcleos, todos pegaditos. Por ejemplo, existen estos centros de datos enormes, la última apuesta que es la de Nvidia, en la cual todo se conecta con todo a través de NVLink, es por hardware. Es mucho más rápido incluso que el PCI Express, pero se nos va de tema porque ni siquiera son x86. Los de AMD, los Instinct, esos sí son x86, y los Intel Xeon también lo son, y los que venden los chinos en forma de PC Gamer también. Son procesadores de hace como 10 años que los sacaron de los centros de datos y todavía sirven, y ahora los chinos los venden como para jugar. Si quieres saber lo que se siente instalar dos procesadores en una sola motherboard, igual puedes comprar este kit en AliExpress y dejo el link en la descripción. El primer x86 capaz de trabajar en conjunto más de uno a la vez que yo recuerde, al menos que se pudiera comprar, que fuese accesible, fue el Pentium Pro. Era una tecnología nueva que prácticamente fue el padre de todos los multinúcleos de hoy. Y su novedad era que te daba la posibilidad de instalar dos en una misma placa madre. Con el tiempo, esta configuración fracasó en el ámbito del PC doméstico. Era innecesario debido a que si un procesador iba a 200 MHz, por ejemplo, pero ya se estaba desarrollando tecnología para ir a 400, 500, 800, después 1 GHz, y entonces dijeron, avanzamos tan rápido que dos procesadores de 200 o 300 MHz cada uno no tiene ningún sentido, porque pasa un año y ya tenemos otro de 800 que es más eficiente que aquellos dos juntos. Tampoco el software estaba optimizado para utilizar los procesadores de esa manera, hasta que alcanzamos ya velocidades más altas, más difíciles de superar, y empezamos a crecer horizontalmente otra vez. Es algo similar a lo que pasa con el SLI de las gráficas. Ya ni siquiera se puede hacer, se descarta, porque poco sentido tendría poner a trabajar dos 4060 juntas si una sola 4080 superaría a ambas. Igualmente no necesitamos hacer esto de muchos procesadores en una placa, sino que ahora tenemos una solución mucho más elegante, un encapsulado con varios núcleos internos formando más procesadores, mucho más eficiente energéticamente y más barato, o con los chiplets en caso de AMD. También está la técnica del multihilo, que permite que cada núcleo físico ejecute varias tareas a la vez, dos procesadores lógicos por cada núcleo físico. Esto es lo que leemos en las especificaciones cuando dice núcleos e hilos. La tecnología siempre ha avanzado muy rápido, sobre todo en esto del hardware, y en aquellos años avanzó más rápido todavía en comparación con el impacto que causaba en la sociedad y con el software que teníamos disponible. Tuvimos procesadores demasiado potentes cuyas características apenas se podían aprovechar por algunas distribuciones de Linux que casi nadie se animaba a probar. Tuvimos que esperar mucho para que los sistemas operativos de Microsoft caseros admitan y gestionen bien las características como el multinúcleo. Fue el toque definitivo que volvió las computadoras domésticas estables, ya que por fin podemos tener un sistema que asigne la afinidad de los procesadores a cada proceso en ejecución y no tenga que ser un solo procesador gestionándolo todo. Pero es que ya no hay una aplicación, digamos una aplicación no maliciosa, que sea capaz de colgar la computadora por sí misma obligando el reinicio forzado. Antes sí, antes se colgaba y había que reiniciar. Los sensores de temperatura también fueron innovación de los fabricantes de las placas madre. Esto ni siquiera estaba integrado en el CPU. Todo era fijo y tenías que controlarlo con los ya mencionados jumpers. De hecho, se te paraba un ventilador de estos y te subía la temperatura, y si no tenías cómo medirla se te quemaba el CPU literalmente. No había PWM, no había ni cómo regular un ventilador, todo estaba conectado a estos molecs. Los ventiladores iban siempre al 100% y cómo hacían ruido. Hoy todos estos valores de los que hemos venido hablando hasta ahora no solamente son automáticos y controlados por firmware, sino que además son dinámicos. Varían continuamente, bajan y suben cada fracción de segundo con tal de tener nuestro hardware a tope con la mayor eficiencia posible según la demanda de recursos de nuestras aplicaciones y videojuegos. La temperatura máxima de estos Socket 7 de cerámica era de unos 60 grados Celsius. Es que ni siquiera se medía. Los entusiastas lo que hacíamos era adaptar termómetros externos con un cablecito para poder monitorear el overclock. La temperatura normal de funcionamiento en estado de carga del Ryzen 7000
es de 95 grados Celsius. Compara. Con todo y el radiador de moto ese que tiene y llega a 95 en carga cuando quiere. Lo bueno es que aún así calientes son mucho más estables y nos da la posibilidad mediante software de controlarlo como querramos. Podemos ponerlos fijos, variables, podemos decirle que sea más agresivo dentro de la automatización, que vaya en turbo, que vaya sin turbo, podemos monitorear todo. Tenemos múltiples sensores de todo tipo, de frecuencia, de temperaturas, podemos activar o desactivar cada núcleo por separado y configurarlo todo a nuestro antojo mediante software sin tocar físicamente un solo jumper. En cuanto a la pila del CMOS, es exactamente igual, no ha cambiado nada. También ahora tenemos protecciones contra las actualizaciones fallidas de BIOS. Antes era un problema si el BIOS fallaba, si el BIOS se actualizaba mal, si se iba a la luz. Ahora no lo es tanto como antes. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Ahorita todos los puertos son seriales. Antes había uno serial para periféricos. El mouse se conectaba por aquí antes del PS2. Tenían bolita. Todos los demás puertos eran paralelos. Estaba uno así como este que se usaba mayormente para conectar impresoras. El almacenamiento antes de SATA era con estos cables IDE que también iban en paralelo. Por muchos años hubo tarjetas de transición que tenían ambas opciones, IDE y SATA. El puerto que le ganó a todo el mundo es este, el VGA. Se usaba desde 1987. Podrías tranquilamente conectar un monitor culón del año de la pera en un PC actual con una tarjeta madre que tenga este puerto sin ningún tipo de adaptador porque todavía se fabrican. Ahora les voy a regalar un poquito de mí, un par de anécdotas que les prometí. La primera de ellas es sobre qué tan viejo soy. Si vamos al Web Archive de Wayback Machine, buscamos este sitio, escribimos en xebre.es/hardware, entramos por aquí por el 2000. Aquí podemos ver en este sitio tan interesante, tan bonito, recomendado para resoluciones de 800 por 600 píxeles, versiones del navegador 4 o superiores, de nuestro amigo David Rodríguez. No sé qué es de su vida, que alguien me diga si lo conoció. En la sección Tu experiencia está mi nombre, justo al lado de un AMD K62 400 MHz llevado a 550 en una M577 AGP, obviamente PC chips, con un cooler con disipador grande para 370, ventilador de 110 voltios, silicona térmica, todo un hallazgo, como una roca. Y ese fue mi tercer overclock, pero es el más antiguo que puedo demostrar con pruebas. El primero y el segundo sí es verdad que no tengo ni una foto ni nada que se le parezca. La segunda anécdota es sobre un AMD Duron que tuve. Ellos, como decía, que bloqueaban el multiplicador, pero como no tenían la tecnología de Intel que funcionaba todo con BIOS y demás, se les ocurrió hacer estas pistas pintadas en una parte del procesador. El procesador de cerámica se podía modificar. Yo lo hacía gracias a unos tutoriales que vi en esa época. Costaba mucho con un cuchillito, o sea, con un exacto ponerse a cortar las pistas y luego soldarlas otra vez. Con un transformador, 2 alfileres y un lápiz de grafito, se hacía con mucha facilidad y subían bastante. De 600 MHz se ponían en 900 sin quejarse. Con razón tenían que bloquear el multiplicador. Es que prácticamente te vendían el mismo que el modelo caro. Y otra anécdota más, pero está más atrás en el tiempo. Lo más dinámico en cuanto a configuración de hardware que llegué a ver antes de toda esta automatización es que se podía cambiar la velocidad de un Intel 386 de 25 a 33 MHz y solo pulsando este botón que se llamaba botón turbo. Esto fue a principios de los 90, tendría yo 9 años. Y lo usaba para ralentizar un poco el supaplex y que las tijeras malvadas no me explotaran. Pero el problema era que a veces me equivocaba y en lugar de pisar el botón turbo, pisaba el botón de reset que estaba al lado. Se me reiniciaba la máquina sin guardar el progreso del juego. Así que, ¿qué opinas tú? ¿De verdad han cambiado muchísimo las cosas? ¿O es más o menos lo mismo pero más refinado y potente? Gracias por verme, yo soy Antonio, me hago llamar AKL. Sígueme para más si todavía no me sigues y búscame en las redes en mi link del perfil en akl.com. Te leo, chao.